Now we're going to examine the economy from a biblical perspective. Muy bien, vamos a examinar la economía desde una perspectiva bíblica. Joshua chapter 24 verse 15 says, Josué 24:15 dice, "Choose you this day whom you will serve." elijan hoy a quién van a servir. So we as human beings have the ability to choose. Nosotros como seres humanos tenemos la habilidad de elegir. And this way we are like God. Y de esa manera somos como Dios. God can choose, Dios puede elegir and we're created in His image, y nosotros somos criados en su imagen and we can choose. y por eso podemos elegir. So we have our choices affect our life, Nuestras decisiones afectan nuestra vida and they certainly affect the economy. y ciertamente esto afecta la economía. Of all the choices that we make in life, Todas las elecciones, las decisiones que hacemos en la vida, we basically are choosing God in His way estamos eligiendo a Dios en su manera or man and his way. o estamos decidiendo a la manera del hombre. Those are really the only two choices we have. Esas son las únicas dos elecciones que tenemos. Now, economics begins with choices. Así que la economía comienza con elecciones. Our personal choices determine our personal economic situation. Nuestra situación económica está determinada por nuestras elecciones personales. If you choose to spend more money than you take in income, Si decidimos gastar más dinero del que nos entra, then there'll be problems. entonces tendremos problemas. But our overall economy is determined by millions of choices of all of the citizens. Pero la economía global está determinada por millones de decisiones que hace cada ciudadano. And certainly the choices that our rulers make greatly affect the state of the economy as well. De hecho, las decisiones que toman los gobernantes también afectan nuestra economía. Because the government is the house in which the economy lives. Porque el gobierno es la casa donde la economía vive. So our worldview determines what our economy is like. Nuestra cosmovisión determina cómo es nuestra economía. Now, if we were to compare Christians and non-believers' approach to knowledge, Si nosotros vamos a comparar a los cristianos y a los no creyentes en cuanto a su conocimiento, we would see that Christians presuppose that God is. los cristianos presuponen que Dios existe. And non-Christians' presupposition is that there is no God. Y la presuposición o la idea principal de los no cristianos es que Dios no existe, Except man himself. excepto existe solamente el hombre mismo. Now, this theologian, C.H. Mackintosh, Ese teólogo C.H. Mackintosh, explains these two views. él explica estos dos puntos de vista. He said the non-believer measures everything by his own standard. Él dice que los creyentes, los no creyentes, miden todo bajo sus propios estándares And rejects whatever he cannot reconcile with his own notions. y rechaza todo lo que no puede conciliar con sus propias ideas. He lays down with marvelous coolness his own premises. Él fija con frialdad maravillosa, increíble, sus propias premisas. And then proceeds to draw his own conclusions. Y luego procede a sacar sus propias conclusiones. But if the premises are false, Pero si las premisas son the falsas, conclusions must be false las likewise. conclusiones también van a ser igualmente falsas. And there is this invariable feature attaching to the premises of all skeptics, rationalists, and infidels. Y esta característica invariable que se une a las premisas de todos los escépticos, racionalistas e
fieles, they always leave out God. ellos siempre van a guiarnos lejos de Dios. And hence their conclusions must be fatally false. Y por eso sus conclusiones siempre van a ser falsas. But on the other hand, Pero por otro lado, the humble believer starts with this great first principle. los creyentes humildes empiezan con esta premisa o principio, That God is. que Dios es. And not only that God is, Y no solamente que Él existe, but He has to do with His creatures. sino que Él tiene que ver con sus criaturas. He interests Himself in Él se interesa y se ocupa de los asuntos de los hombres. and occupies Himself about Y se ocupa él mismo the affairs of men. en las cosas de los hombres. And so we see that God is. Entonces ya sabemos que Dios es. We as Christians believe God is. Como cristianos creemos que Dios existe. And that He has revealed Himself in His Word. Y Él se ha revelado en sí mismo a través de su palabra. And He also has revealed principles for all of life Y in the Él Bible. también ha revelado principios para todas las áreas de la vida, Including the economy. incluyendo la economía. So any men who claim to be Christian Así que cualquier hombre que dice ser cristiano, must reason from his principles in the él Bible tiene que razonar desde los principios que están en la Biblia to truly be a Christian para ser un verdadero cristiano and to obtain the good fruit that will come when we obey His y precepts. para obtener el buen fruto que se obtiene por sus preceptos. So we as God's people must get involved in helping shape the economy because we start with the proper presuppositions. Entonces, nosotros como hombres de Dios tenemos que tomar iniciativa de cambiar la economía porque nosotros tenemos las presuposiciones correctas And the unbeliever does not. y los no cristianos no las tienen. Now, if we look up the word economy in Webster's dictionary, Si nosotros vemos la palabra economía en el diccionario de Noah in Webster, his original dictionary, where he defines words biblically, en el original, en el diccionario original que él escribió, donde las escribió, estas palabras las definió bíblicamente, we see that he gives 9 different definitions. él dio 9 definiciones diferentes de economía. Now, I took some economics classes in college, Yo tomé unas clases de economía en la universidad and what was communicated to me about this field of study had to do really with the very last definition that Webster gives. y lo que a mí se me enseñó realmente en la universidad, estas cosas, lo que se enseña en la universidad solamente tiene que ver con la última parte que Noah Webster dice. But if we don't understand the first definitions, Pero si nosotros no entendemos las primeras definiciones, well, we can't properly understand the last. no vamos a poder entender correctamente la última parte. So the number 1 definition he gives Entonces la definición primera que él da is primarily the management, regulation, and government of a family. Entonces, economía, primero que todo, es la regulación, gestión y gobierno de una familia Or the concerns of a household. o las preocupaciones de un hogar. So economics is household management. Entonces, economía tiene que ver o es con cómo manejar una familia. This is where the basics of all economic systems begins. Ahí es donde, esas son las bases de donde nacen todos, o de los principios de donde nacen todos los sistemas económicos. In households, En- in families, En el manejo de una familia, how they are managed. cómo manejan su casa.
Now, a third definition La tercera definición, is a frugal and judicious use of money. la tercera tiene que ver con el uso frugal y juicioso del dinero. Frugality in the necessary expenditure of money. Frugalidad en el gasto necesario de dinero. So economics has to do with frugal use of things. La economía tiene que ver con un uso frugal, con un uso adecuado, correcto de las cosas, con un uso que traiga algo bueno. No sé cómo explicar. And it's the ninth definition La novena definición, is what most people think of when they hear economics. la novena definición de Webster es lo que normalmente la gente piensa de economía. You know, system of management, Un sistema de manejo, general regulation and Regu- disposition of the affairs of a state or nation. un sistema de regulación general y disposición de los asuntos de un estado o nación, Or of any department of government. o cualquier departamento de gobierno. So an economist Un economista is one who manages domestic or other concerns with frugality. es quien maneja las preocupaciones domésticas de otro tipo con frugalidad. One who spends money, time, or labor judiciously and without waste. Es una persona que gasta dinero, tiempo, trabajo juiciosamente. So we can all be economists. Sin desperdiciar nada. Entonces todos nosotros podemos ser economistas If we manage all things without waste. si manejamos o administramos las cosas sin desperdiciar nada. And we certainly need our government leaders to be a biblical economist because they waste all kinds of stuff. Y por eso nosotros tenemos que ser los líderes, o los líderes políticos deberían aprender eso, porque ellos normalmente desperdician todo. So household management is the foundation of a nation's economy. Entonces, la administración correcta de una familia es la base de la economía. Again, we are to manage our time, Tenemos que administrar nuestro tiempo, our money, nuestro dinero and our labor y nuestra labor, with frugality. nuestro trabajo con frugalidad. So if we have a nation full of such people, our economy will be good. Si tuviéramos una nación llena de personas así, seríamos una nación fructífera. So economics begins or is really choice. Entonces, economía realmente son decisiones. Now, God created man in his image. We read about that in Genesis chapter 1. Dios creó al hombre en su imagen, leemos eso en Génesis 1, And God gave man a mission y Dios le dio al hombre una misión to be fruitful, para que multiply, se fructifique y fill the multiplique, earth, llene la tierra rule over the earth, y gobierne a la tierra, take dominion over the earth. tome el dominio sobre la So tierra. we've been given that creation commission, Nosotros hemos sido dados esta comisión or the cultural mandate, o el mandato or cultural the dominion mandate. o el mandato From the de very tomar beginning. dominio desde el principio. It's still our mission today. Y eso permanece siendo nuestra misión aún hoy en día. So we can have great confidence that God has given us everything we need to accomplish the mission. Entonces debemos tener confianza en que Dios nos ha dado todo lo necesario para cumplir esta misión. And so he gives us everything we need. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. And we're not going, and we can, we'll not run out of what we need before we accomplish the mission. Y no vamos y no nos va a hacer nada, no nos va a faltar nada
antes de que cumplamos la misión. So we do not live in a resource short world. Nosotros no vivimos en un mundo que tiene recursos limitados. You know, the secularist says that the world's like a pie. El, Our resources are like a pie that you eat. el mundo secular dice que nuestros recursos son como una torta. And once you eat the pieces, the pie's all gone. Y una vez comemos los pedazos, la torta se acaba. But that's not how God made the world. Pero eso no es la manera en que Dios hizo o creó al mundo. Just consider the potential impact of one seed. Solamente consideremos el potencial de una sola semilla. I love the saying, Me gusta decir, you can count how many seeds are in an apple, usted puede contar cuántas semillas hay en una manzana, but you cannot count how many apples are in a seed. pero usted no puede contar cuántas manzanas hay en una semilla. The potential for millions of pieces of fruit are in just one seed. Hay el potencial de millones de frutos en una sola semilla. This is how God made the world. Esa es la manera en como Dios creó al mundo. That we have renewable resources. Que el mundo tiene recursos renovables. Plants and animals reproduce abundantly in proper Las plantas conditions. y los animales se reproducen abundantemente. Water recycles continually. El agua se recicla continuamente. The sun supplies energy, light, and heat in abundance. El sol suple, suministra energía, luz y calor abundantemente. And there is an endless use for all the rocks and minerals that God has put in the earth. Y hay un uso infinito de todas las rocas y minerales en la tierra. Now, in the last few decades, we have witnessed a technological revolution. En las últimas décadas hemos sido testigos de la revolución digital. With computers, Computadores, cell phones, teléfonos, tablets, and tablets, so many other things. muchas otras cosas. And the key component of the technological revolution is this little silicon chip that go in these little devices. Y la clave de estos artefactos es un chip pequeñito que está ahí dentro. Which these chips can handle huge amounts of data. Y estos chips pueden guardar una cantidad de datos. But these silicon chips are made out of silicon dioxide, SiO2. Estos pequeños chips están hechos de silicio. This is the same material that sand is made out of. Y este material es el mismo material que está hecho la arena. Sand is everywhere. Y la arena está por todas partes. We have an abundant, unlimited supply of sand. Y tenemos entonces, tenemos suministro muchísimo And de arena. for thousands of years, Y por miles de años, hidden inside this sand was someone waiting to discover how to make a silicon chip. por miles de años, escondido en esa arena, estaba algo esperando ser descubierto para hacer esos chips. This is part of that mission that God gave Adam and Eve to make the earth better. Y esto es parte de la misión que Dios nos dio para que Dios dio a Adán y Eva. To discover all the things that God has hidden, waiting for us to utilize in a new way. Que descubran todas las cosas que están escondidas en diferentes partes para hacer nuevas cosas. And there's many more things out there waiting like that for us to learn how to look at and use in a different Y way. hay muchísimas otras cosas que uno puede descubrir o que podemos descubrir para hacer nuevas cosas. So God creates the earth such that we have renewable resources. Entonces Dios creó la tierra de tal manera que tengamos recursos renovables. Yet
resources are not unlimited. Y esos recursos que Él creó no son ilimitados. You know, any amount, the resources that we will have access to are not unlimited. Entonces, esos recursos que nosotros tenemos acceso a ellos no son limitados. So we must manage limited resources judiciously. Entonces, hay recursos limitados también, los cuales debemos manejar correctamente. So this implies we must make wise choices. Y por eso esto implica que debemos tomar o hacer decisiones sabiamente. To know what to do with what God puts in our hands. Para saber qué hacer cuando Dios nos pone algo en nuestras manos. So in the broad sense, Entonces, en términos generales, economics economía is the study es el estudio of the choices men make to better their households. Entonces, la economía es el estudio de cómo hacer mejores decisiones para manejar lo que tenemos. So economics is unique to man. Entonces, la economía es algo único para el hombre. Because only man can choose. Es solamente para el hombre porque solo el hombre puede elegir. No other of God's creation can Ninguna choose. otra creación del hombre, And del Dios, ninguna otra creación puede elegir. the fact that we can choose makes us like God. Y el hecho que nosotros podemos elegir nos hace igual a Dios o como Dios. Now, choice gives value to things. Ahora, elecciones hacen las cosas valiosas. The value of material things is determined by the value that man places upon them. El valor de las cosas materiales está determinado por el valor que el hombre pone sobre ellas. By how he thinks about something. Y eso se da por cómo el hombre piensa acerca de ellas. And so what we think is affected by our worldview. Lo que nosotros pensamos está afectado por la cosmovisión. And it's also affected by Y circumstances. también está afectado por las circunstancias. So our worldview and circumstance helps determine what we choose. Nuestra cosmovisión y nuestras circunstancias determinan cómo nosotros decidimos And what we consider to be valuable or not. y qué es lo que nosotros consideramos valioso. Now, God declares that life is of infinite value. Y Dios declara que la vida tiene un valor infinito Because we're created in His image. porque somos creados en la imagen de Dios. And God Himself became a man and suffered to purchase us Y for Dios Him. mismo vino a sufrir y a comprarnos. So all life is valuable, Entonces toda la vida es valiosa, including the unborn child in the womb. incluido los niños que aún no han nacido en el vientre. Even including an unborn child who may have some kind of sickness or a genetic deformity. Incluido niños no nacidos que tienen alguna deformación. Just a week or two ago, Como 2 semanas atrás, the news announced las noticias anunciaron that Iceland, the nation of Iceland, has all but ended Down syndrome babies in Iceland. The nation of Iceland has almost eradicated Down syndrome's babies from their country. Las noticias anunciaron que la nación de Islandia han acabado con todos los niños con síndrome de Down. Now, the impression the news gave La impresión que las noticias was daban, they found some cure. ellos han encontrado una cura, parecía. But when you read a little bit, Pero cuando uno
lee un poquito, the way they've gotten rid of Down syndrome babies is to kill them all in the womb before they're born. la manera en que ellos han encontrado la solución es matando a los niños en el vientre. Secular man El hombre secular places no value of no le life in the pone womb. valor a la vida. In the past 40 years, En los pasados 40 around the world, alrededor del mundo, nations have killed hundreds of millions of unborn children in the womb. las naciones han matado cientos de miles de millones de niños So, no nacidos. Their worldview Su cosmovisión puts no value no le pone valor on that which God places great value. en el lugar donde Dios ha puesto gran valor. So our worldview affects how we value things. Entonces, nuestra cosmovisión afecta el cómo valoramos las cosas. But it's also affected by circumstances. Pero también esto es afectado por las circunstancias. So let me ask you, Entonces, déjenme preguntarles, which is more valuable? ¿qué es más valioso? A glass full of water ¿Un vaso lleno de agua or a handful of diamonds? o una manotada de diamantes? Which is more valuable? ¿Qué es más valioso? Well, yeah, right, it does depend. Eso depende. Now, right now, En este momento, I would gladly trade you a glass full of water for one diamond. yo con mucho gusto les cambiaría a ustedes un diamante por un vaso de agua. In fact, I'd give you cases and cases of water for a diamond. Lots of water for a diamond. De hecho, les podría dar mucha agua por un diamante. But consider, Pero consideren, what if I was in the middle of the Sahara Desert si estoy en medio del desierto del Sahara, with no water, sin agua, and I was parched, y estoy seca about la to garganta, die of estoy thirst, a punto de morir de la sed, and someone came to me and said, will you trade a handful of diamonds for a glass of water? y alguien viene y me dice, ¿cambiarías una manotada de diamantes por agua? Well, I would gladly do that, Y yo con mucho gusto haría eso, because diamonds will do me no good if I'm dead. porque los diamantes no me harían So- nada bueno si me muero. So circumstances Las circunstancias affect the value of things. afectan el valor de las cosas. Relative scarcity affects the value of things. Sorry. The relative scarcity affects the value, how scarce something is. Y el hecho de que algo sea escaso, eso también afecta el valor. But of course, there is also our worldview, and subjective choice affects this as well. Y obviamente nuestra forma de ver las cosas afecta también. Now, this is a painting Ahora, esto que vemos aquí es By- una pintura an artist named Jackson Pollock, de un artista llamada Jackson Pollock, who painted in the early 1900s in que America. pintó esto en los comienzos de los 1900. Now, this painting is scarce. There's just one of them. Esa pintura es escasa, solamente hay una. Though he had other paintings. But this painting sold for $140 million. Esa pintura fue vendida por 140 millones de dólares. Now, but what's the value of this painting? ¿Cuál es el valor de esta pintura? Well, I wouldn't give $1 for it Yo no daría ni $1, unless I could sell it to someone else for more. a menos que vaya a venderla por algo Because más, a alguien más por más dinero. I would not hang that on my wall in my house. Pero yo no la colgaría en la pared de mi casa. To me, it has little value. Para mí eso tiene muy poco To valor, someone, it was very valuable. pero para alguien eso fue muy valioso. Now, a painting like this has much more value to me. Ahora, una pintura como esta tiene mucho más valor para mí. This was in the
19th century, there's a group of painters called the Hudson River Painters. Esto era, esto fue pintado por un grupo de artistas en los 1900 que se llamaban el grupo de los pintores del río Hudson. They were Christians Ellos eran cristianos. who wanted to reflect the beauty of the Creator in their paintings. Ellos querían reflejar la belleza del Creador en sus pinturas. And this is one of those gentlemen Y este es uno de esos hombres. showing God's beauty. This Y él- I would pay much more for than the Jackson Pollock painting. Yo pagaría mucho más por esto que por una pintura de Jackson Pollock. So God wants man to make wise choices Entonces Dios quiere que el hombre haga decisiones sabias that benefit man que beneficien al hombre and advance God's kingdom in the earth. para el avance del reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra. Now, our choices not only include material choices, but No- also spiritual. Nuestras decisiones no solamente incluyen cosas materiales, sino también espirituales. And man's material choices Las cosas materiales, las elecciones materiales del hombre flow from his spiritual and moral beliefs. fluyen de sus creencias espirituales y morales. And so moral and ethical concerns Y las cosas morales en cosas éticas are intertwined with economic choices. se mezclan con las decisiones económicas. Now, have you studied Adam Smith and his Wealth of Nations? Si ustedes han estudiado el libro de Adam Smith, La riqueza para las naciones, He's considered the father of the free market. él es considerado el padre del libre comercio. He wrote that Wealth of Nations in 1765. Él escribió este libro en 1765. But 6 years before, he wrote a book called dealing with morality, moral sentiments, and their impact upon people's choices and the economy. Pero él 6 años antes había escrito un libro que tenía que ver con la moral y las decisiones. So our moral, spiritual beliefs determine the choices we make. Nuestras decisiones y nuestro sistema moral determina las decisiones que tomamos. And so choice is the foundation of economics. Entonces las decisiones o las elecciones es la base de la economía. Bad choices produce lack, declining economy, or stagnant economy. Las malas decisiones producen falta de economía o decadencia o declive de la economía. So if you choose to spend more money, Si usted then decide, you take in an income, si usted decide gastar más dinero del que le entra, it's going to produce big problems for you at some eso point. va a producir problemas grandes. But it's also true for nations. Pero eso también es verdad para las naciones. For years and years and years, the nation of Greece spent way more money than they took in. Por años y años y años, Grecia gastó mucho más dinero de lo que le entraba. And the European Union had to come and bail them out. Y la Unión Europea tuvo que venir y salvarlos. And had they not done that, Y had they not bailed them out, there would have si been ellos no hubieran hecho eso, much more serious consequences than they're facing now. hoy tendríamos mayores consecuencias de las que estamos viviendo en este But momento. many nations in history, Pero, their government leaders, pero muchas naciones en la historia, sus líderes gobernantes, have chosen to spend more money than they take in. ellos han decidido gastar más dinero de lo que les entra. In fact, most nations of the world today do that. Y de hecho, muchas naciones en el mundo hoy en día hacen eso. These are bad choices. Esas son decisiones malas. Now, if a nation spends more money than it takes in taxes, Si una nación gasta más dinero de lo que le entra en impuestos, then
it has to do one of two things. Eso tiene que ver con con dos It cosas. has to borrow money from some other place, Ellos tienen que ellos tienen que pedir prestado dinero de otra and parte, that increased debt leads to problems. y eso incrementa la deuda. Or it has to print more money, O lo que ellos tienen que hacer es imprimir más dinero. or create new money. O crear más dinero. And in the modern world, Y en it's la- easy for governments to create new money Y en el mundo moderno, hoy en día es fácil crear más dinero. Las naciones les queda muy fácil. because they own printing presses, Porque ellos tienen imprentas. and they just turn on the printing Y presses ellos solamente tienen que prender la imprenta. and print a whole lot more money. Y eso es para imprimir una buena cantidad de dinero. But when you print more money, there's serious problems. Pero cuando imprimen más dinero, hay problemas serios. Inflation. Inflación. Now, the prophet Isaiah, El profeta Isaías, in Isaiah en 122, Isaías 1:22, points out a characteristic of backslidden nations. mostró una característica de una nación, a what nation? A nation that's rejected God and His Una truth. nación que se ha alejado de Dios y su verdad. He said, "Your silver has become dross." Él dice, su plata ha venido a convertirse en escoria. Now, throughout most of history, silver and gold were used as money. En la mayoría de la historia, el oro y la plata ha sido usada como dinero. And so, if a bad leader needed more money, Y entonces, si un líder malo necesitaba más dinero, back then they didn't print it on paper. ellos en esa época no lo imprimían en papel. So he would collect a whole bunch of silver coins Ellos lo que hacían era recolectar una buena cantidad de And- monedas de plata, and melt them down. las fundían, And then he would put in a lot of cheap metal. That's what dross is. He put in a lot of cheap metals so he could create twice as many coins. entonces lo que hacían era recolectar esas monedas de plata, las fundían y las mezclaban con metales más baratos. So he Y would entonces eso es lo que se le llama escoria. so he'd make more coins, twice as many as he had before. Y de esa manera hacían el doble de monedas que tenían antes. But those coins were deceitful Pero esas monedas eran because they weren't all silver, just half silver. ¿eran qué? They Eran como adulteradas porque realmente era apenas mitad plata. Now, when you falsely increase the money supply, Entonces, cuando incrementamos falsamente Where- el dinero, where we give people access to more money, cuando le permitimos a la gente acceder a más dinero, then if a person has more money, they're willing to pay more for the same item. entonces, I'm sorry again. Well, suppose everybody here had $100. Vamos a suponer que todos aquí tenemos $100. And this is our this is our country. Y eso es como si You know, este salón de clase fuera todo nuestro país. And we have certain goods we're selling. Y digamos que estamos vendiendo algunas You cosas. know, I'm selling some nice books over here. Estamos vendiendo But unos buenos libros aquí. If all you have is $100, there's only so much you're willing to pay. I'm sorry. If you only can pay so much if you just have $100. Entonces, si eso sucediera, que tenemos esta circunstancia así, no podemos pagar más que una cantidad de parte porque eso es lo que tenemos. But suppose I came in and gave every one of you $100 more. Y entonces digamos que yo vengo y le paso a cada uno otros $100. You've doubled your money supply. Entonces ya les he doblado su cantidad de dinero. Now the amount of goods and services are the same as what I had before. I've got the same amount of books. Y todavía mantengo la misma cantidad de libros que tenía antes. But since you have twice as much money,
you're willing to pay a little more for those than you did before. Pero como ustedes tienen ahora un poco más de dinero, están dispuestos a pagar un poco más de dinero por un libro que antes no And iban a so, pagar. you know, if I see a lot of people are lining up to get my books, then I'm going to raise the price a little bit. Pero al mismo tiempo, si yo veo una línea bastante de personas tratando de comprar mis libros, Or yo voy a subirle un poquito el precio. other people may say, hey, I'm going to bring my books and offer for sale. Otros van a decir, yo voy a traer mis libros para venderlos. And so you begin to maybe flood the market with more books, but when the prices will tend to rise when you falsely expand the money supply. Entonces lo que vemos aquí es que se va a llenar tal vez de más libros, o sí, más de lo que se vende, pero una cosa que pasa es que los precios van a tender a inflarse. Inflation is not rising prices. Inflación no es levantar solamente el precio. Inflation is the result of falsely expanding the money supply. Inflación es el resultado de gastar falsamente el dinero. Now, look at this bill. Ahora miren este billete. 50,000 pesos. 50,000 pesos. Now, I don't know the history of this current currency in Colombia, Yo no sé la historia del dinero en but Colombia, I can tell you when it was first initiated, you did not have a $50,000 bill. pero yo te puedo decir que cuando comenzó el dinero en Colombia, ustedes no tenían un billete de 50,000 You know, pesos. probably maybe 10 pesos or 1 peso could buy what 50,000 does. Tal vez en esa época con un peso se podía comprar lo que hoy se compra con 50,000 But pesos. as the government prints more and more money, Pero en la medida que el gobierno imprime más you know, dinero and it works its way through the economy, what? it works its way in through the Y economy. eso se people's va a la gente, en las manos de la That the gente. price of goods and services rises. Entonces los precios se Gets more and levantan more. más y más y más y So más. you got to print bigger bills. Y entonces tenemos que empezar a Because imprimir billetes más grandes. Who wants to carry around 50,000 1 peso bills? Porque ¿quién va a querer tener que cargar 50,000 billetes de un peso? You know, so to go buy a hamburger, I don't want to carry 50,000 pesos Porque si around. voy a comprar una hamburguesa, yo no quiero andar con 50,000 billetes de un peso para pagar la hamburguesa. So they print bigger bills. This is an indication of inflation in Colombia over the years. Entonces, the size of that bill. esto, el tamaño de este billete, el precio de este billete es un indicativo de la inflación, del proceso de inflación del dinero en el país. But it comes because you have had bad rulers Y la razón de esto es porque ustedes han tenido malos gobernantes who makes bad choices. que han hecho malas decisiones. And we've had the same bad rulers in the United States. Nosotros también tenemos malos gobernantes en Estados And- Unidos. And we have inflation over the Y years. también tenemos inflación durante But muchos años, not as bad as most nations. pero no tan mal como la mayoría de las naciones. So, good choices produce prosperity and advancement. Entonces, buenas decisiones produce prosperidad. So we need to choose to follow God, Nosotros necesitamos debemos elegir seguir a Dios, obey His commands and precepts. obedecer sus mandamientos y preceptos. If we do, we will work hard. Si así lo hacemos, trabajaremos duro, Be honest in our economic seremos activities. honestos en nuestras actividades económicas, Be frugal. seremos frugales, Not spend beyond our means. no gastaremos más allá de nuestros medios, Give to God's kingdom work. daremos al reino de Dios, We will save and invest. vamos a ahorrar
ahorrar e invertir and do whatever's necessary to gain wealth, y haremos todo lo necesario para ganar bienes y riquezas and to bring God's blessing upon us and the nation. para traer bendición a las naciones. And so the overall economy of a nation is determined by millions of choices the citizens make every day. La economía global de una nación está determinada por millones de elecciones que los ciudadanos hacen cada día. So the Bible speaks to all of life Entonces, la Biblia habla sobre toda la vida and gives principles for every good work. y nos da principios para cada cosa. And it has a lot to say about Y economics tiene mucho que decir sobre la economía and business. y negocios. And so we want to take a look at some of what the Bible says about Y economics. por eso vamos a mirar lo que la Biblia dice acerca de la economía. We're going to look at 10 principles of economics Vamos a aprender 10 principios de economía, as the Bible teaches. así como la Biblia nos enseña. Number 1, Número 1. God desires us to have wealth. Dios desea que tengamos riquezas, bienestar. God loves to bless his people. Dios ama bendecir a su gente. He loves to bring wealth to us. Él desea traer bienestar a su gente. Now, we need to understand there's a difference in riches as perishable assets Hay diferencias entre las riquezas y los bienes materiales, and wealth. y hay diferencia con esto y con el bienestar o bienestar. Now, here there's not two words in Spanish. Aquí tenemos estas dos So palabras. maybe you can invent a new word in Spanish. But riches are just material wealth. Pero riquezas simplemente habla You know, de money, de material, cosas land, materiales, dinero, possessions. posesiones. Anybody can get rich. Todos podemos llegar a tener riquezas. Criminals, Aún los the criminales, drug cartel, el cartel de la corrupt droga, los politicians, políticos corruptos, hardworking la businessmen. gente que trabaja duro. So riches can come to anybody. Así que las riquezas pueden venir para todos. But wealth is a different matter. Pero esta otra palabra en inglés es wealth. Esa palabra es bienestar o riquezas. It's having the skills, Esto quiere decir contener las habilidades, spiritual knowledge, el conocimiento espiritual and godly character y el carácter piadoso needed to live a productive and kingdom-centered life. necesario para vivir una vida productiva centrada en el reino. If you have wealth, Si tenemos bienestar, you can bienes. gain riches. Si ustedes tienen estas habilidades, If- este conocimiento, if you have- si tienen todas estas cosas, pueden obtener bienes. So if you have Riquezas. skills, Si tienes knowledge, habilidades, the conocimiento, ability to choose la well, habilidad de hacer buenas you- elecciones, and good character to labor hard, en buen carácter, if trabajar duro, you have all that, si tienen todas estas cosas, then you can go out and get an idea to create a good in service and produce riches. entonces vamos a ir y a crear bienes y servicios para vender tal vez. But if you only have riches, Pero si solamente tenemos riquezas then and no wealth, y no tenemos esa otra parte, conocimiento, Then entendimiento y todo esto, you will lose the riches that you have. entonces vas a perder las riquezas que has obtenido. Deuteronomy 28 tells us, Deuteronomio 28 nos dice, when we obey him, cuando lo obedecemos, we will be blessed in every way. vamos a ser bendecidos en todos los sentidos. Proverbs tells us the righteous will be rewarded with prosperity. Proverbios nos dice que los justos serán recompensados con prosperidad. Deuteronomy 8:18
Deuteronomios 8:18, it is He who is giving you power to make wealth. es Él el que nos ha dado poder para hacer bien. That He may confirm His covenant. Él va para hacer riquezas y Él confirme su pacto. So God gives us Así que Dios nos ha dado a nosotros the capacity la that capacidad we need to create wealth and riches. que nosotros necesitamos para crear bienes y riqueza. He gives us skills, Él nos ha dado knowledge, habilidades, character, conocimiento, carácter. and He'll give us material assets, Y Él riches, también nos va a dar riqueza material in order to accomplish His covenant mission for us in the earth. para completar, para cumplir la misión que Él nos ha dado. In fact, to fulfill our mission to take dominion over the earth De hecho, para completar la misión de tomar posesión en la tierra, requires us to have wealth. para tener dominio en la tierra, requiere que nosotros tengamos riqueza interna. And that's why the devil, through bad leaders, always tries to keep wealth and riches from us. Y eso es la razón por la cual los líderes tratan de quitar las riquezas de nosotros. Because it keeps us from fulfilling our mission. Porque eso nos quita la capacidad de completar nuestra misión. Wealth comes by honesty and labor. La riqueza interna viene del trabajo honesto. The diligent Yeah. are made rich. La diligencia hace que te enriquezcas. Those who labor profit. Los que trabajan se lucran. Now, of course, these principles will apply to the non-believer as well as the believer. Ahora, estos principios se aplican a los cristianos y no cristianos. You know, if any man labors hard, Si cualquier persona trabaja duro, applies God's principles of Aplica los wealth principios. creation, aplica los principios bíblicos, then he does benefit to a degree. él se va a beneficiar en algún grado. But he cannot have access to the wealth creator himself, God. Pero tal vez no va a tener necesariamente acceso a lo que Dios ha creado para nosotros. And so wealth comes through work, thrift, and God's blessings. Entonces la riqueza viene a través del trabajo, el ahorro y la bendición de Dios. You know, there's some teaching in the Christian world Hay algo de enseñanza en el mundo cristiano that says if you give enough to God and you confess with your mouth that He's going to bless you, then you will be blessed. Hay una enseñanza hoy en día en la iglesia cristiana, dice que si usted da suficiente a Dios y confiesas con mucha fe, entonces vas a tener mucho. Now, those two principles are true. Ahora, esos dos principios son verdad. We are to give to the Lord, Nosotros tenemos que dar al Señor and we are to come into agreement with His covenant blessings. y nosotros tenemos que venir en un acuerdo con su pacto de bendición. But we can give till we're as poor as a dog, and we can confess till we can't talk anymore and have no wealth, no rich at all. Pero también podemos dar y confesar y nada de riquezas va a venir. Because there's other things that God has told us we're supposed to do. Porque hay otras cosas que Dios nos ha dicho que se supone que debemos de hacer. Primarily, we are to work, Primeramente necesitamos to trabajar. labor, Tenemos que tener una laborar. because that's a vital part of anybody being productive. Porque esa es una parte importante para que alguien sea productivo. But we also need to be frugal, thrifty, Pero también tenemos que ser frugal. wisely use our money. Tenemos que usar sabiamente el dinero. And we need God's blessing upon this as well. Y sobre eso también necesitamos la bendición de Dios. Wealth gives us power.
la riqueza nos da a nosotros poder. Power to accomplish our mission for God. Poder para completar la misión de Dios. That's why He wants to give us wealth. Y esa es la razón por la cual Él nos quiere dar riquezas And o riqueza interna. And the amount of wealth and riches each of us obtain in part depends upon the calling on our life. Entonces, mucho de la riqueza también que nosotros obtenemos en parte depende de el llamado de Dios en nuestra vida. And it also depends upon how we respond to the call and fulfill God's duties for us in these areas. Y también depende de nuestra respuesta y de nuestro trabajo en esas áreas. Do we need to take a stretch break for just a minute? Así que vamos ahora a parar aquí mientras continuamos en el siguiente episodio.